Bueno, estamos hablando que debemos nosotros, ¿qué? Dígale, ¿cómo es? A avanzar. ¿Cierto que eso estamos hablando? Estamos hablando que no obstante las crisis que hay en el mundo, de muchas naturalezas, los momentos difíciles que está pasando la humanidad y que la iglesia del Señor, tú y yo, no somos la excepción. También a nosotros nos toca, de una u otra manera, directa o indirectamente, la situación es compleja. Pero nosotros como iglesia, a veces el mundo hasta nos da ejemplo y no se quedan ahí. Con más razón nosotros los hijos de Dios, que tenemos a Dios a nuestro lado, debemos también, por supuesto, avanzar. ¿No escuché? Avanzar. Así que no podemos detenernos. Vamos a hablar en estos días que para avanzar debemos perder el miedo a la muerte. Más bien debemos resistirla. Es que hay un ambiente muy complejo, y ya no es tan sorpresivo. Y creo que la iglesia no es la excepción. En el mundo hay un temor que llegue el virus, que se desencadene después del virus otras cosas y que al final la persona muera. Y la experiencia de vencer el miedo a la muerte no es excepcional entre nosotros los hijos de Dios. No debe ser algo excepcional, no. Recuerde que hay muerte en la naturaleza. O sea, nosotros convivimos en medio de la muerte. Los seres, cierto, vivos, nacen, crecen y, bueno, se reproducen como lo aprendimos en primaria hace tantos años y mueren ya con más añadiduras por el desarrollo de la ciencia. Y en nosotros mismos gradualmente e implacablemente no nos va devorando hasta llegar a ese momento particular. ¿Sabe dónde yo pude aprender algo de que la muerte está en mí antes de conocer del Evangelio? A través de una explicación que daban en filosofía que se llamaba la unidad y lucha de los contrarios. Esa era una expresión dialéctica que había en ese entonces. ¿Y sabe cómo le explicaban? Y decían, es que usted todos los días muere y vive, dentro de la explicación que daba. ¿Por qué razón? Porque todos los días se mueren células y nacen células. Otras ya no son sustituibles. Pero que esa es la dinámica que sostiene al ser vivo. Una dinámica de que hay una serie de contradicciones internamente y nos mantiene vivos. ¿Cierto? Aunque estamos aquí, sí, así estamos, levantamos las manos y oramos y muchas cosas más, pero internamente es un proceso natural. Y además de ese proceso natural, de esa contradicción entre la vida y la muerte, para no hablar del caso espiritual, porque usted conoce más de ese caso, quiero decirle que esa es una gran realidad. Entonces la muerte puede golpear nuestro espíritu, la muerte, claro que sí, privándolo de la vida y el poder de Dios. Hablamos ya de la parte espiritual. Puede golpear también la muerte el alma, claro que sí, dejándola inválida, por así decirlo, en sus sentimientos, también en sus pensamientos, también en su voluntad. Son tipos de forma de ver cómo va atacando en ciertas áreas de la vida. Y también golpear nuestro cuerpo, dejándolo débil, porque eso tiene que ver por causa de la enfermedad, golpea, ¿cierto? La enfermedad deja el cuerpo débil y lo enferma y por último muere. Y vaya que me diga usted que lo primero que usted piensa cuando una enfermedad llega a su cuerpo y sobre todo cuando es una enfermedad compleja, lo primero que se representa mentalmente es, ¿será que es? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y comienza a buscar todos los medios posibles para poder superarlo. Escuche, la muerte no solamente existe, sino que reina. Escuche, reina en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del ser humano en general. Reina. Y así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Estoy tratando de ambientarlo para llegar a la presentación general. Dice en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Imagínense, reina, ¿cierto? Está explicando el texto bíblico, el apóstol Pablo,
Dice que por la transgresión de ¿quién? De Adán. Entonces comenzó a partir de ese momento a reinar la muerte. Y él no ha dejado de reinar. Así que no solamente hablamos de la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre, no, hablamos de la muerte física. Pero lógicamente también plantea ese mismo versículo, ya más adelante, no hoy, pero otro día hablaremos de eso, dice, mucho más reinará, dos reinos. El primer reino, el reino de la muerte, ¿cierto? Y luego el reino de la vida. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. El uno porque violó y el otro porque cumplió, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de... Y nosotros ya entramos dentro del segundo reino, ¿cierto que sí? Por causa de él, que tomó el lugar nuestro, por el vicario, por él nosotros sabemos que al final también reinará la vida en nosotros y de manera eterna. Aunque nuestro cuerpo está vivo, aquí está, podemos hablar, caminar, andar, la muerte ya reina en él. Desde el punto de vista natural no lo podemos nosotros divorciar, es una realidad y no la podemos desconocer. Nuestro Señor Jesucristo, como bien sabe usted, murió no solamente por el pecado, ¿cierto? Cuando estaba en la cruz del Calvario moría por el pecado, pero cuando Él resucitó, entonces venció también la muerte. Una doble victoria. Y quizás el creyente predica mucho, hablo de todos nosotros, no hablo de los ministros, de todos nosotros que creemos y tenemos la convicción que el Señor Jesús venció el pecado. Pero cuando nos encontramos frente a la muerte, parece que comenzamos a divagar un poquito. Dios exige, Dios reclama que nosotros tengamos una plena convicción de que al final también hubo una derrota de la muerte. ¿Estamos acá? Claro que sí, y después yo no voy a hablar de la eternidad, pero eso es una gran realidad. La salvación de nuestro Señor Jesucristo, por sobre todo, reemplaza el pecado por la justicia y la muerte con la vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Hablando de esto y ambientando el texto para aquello de enfrentar el temor de la muerte, el temor a la muerte, la Biblia trata de la muerte como un enemigo. Estoy ambientando esto nomás. Como un enemigo, escuche bien, es un enemigo, como lo es el pecado, como lo es el diablo, dice que es un enemigo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 lo dice así, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que mire, ahí tenemos un enemigo que al final será destruido. ¿Cómo se llama? La muerte. Ya hablaremos en su contexto qué tipo de ejemplo pone el apóstol Pablo refiriéndose a este pasaje para no sacarlo de su contexto, pero es un enemigo. Y dice que sí. Y el último enemigo que debe ser ¿qué? Vencido, destruido o derrotado finalmente es la muerte. Hay tres caminos, ahora sí vamos, hay tres caminos abiertos al cristiano para vencer el temor a la muerte. Yo quiero que usted se sintonice porque aquí comenzamos nosotros a analizar la situación. Voy a exponerle los tres. Uno, primero, confiar en que no vamos a morir hasta que nuestras obras sean terminadas o hasta que el plan de Dios o el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Ese es el primero. Y ese es el que nos toca a nosotros mirar cuando hoy. No para mañana, para la eternidad, es hoy. Si yo tengo un conocimiento de esto, de que al final vine a este mundo con un propósito y que si Dios me trajo con un plan, ¿cierto? Ya diseñado, no tu plan, no mi plan, no el plan del pastor, no el plan del ministro, no el plan de Dios, y para eso te trajo a este mundo. Entonces, como Dios te trajo con un propósito, mientras tú estés caminando dentro de ese propósito, hasta que ese propósito se agote, o sea, hasta que Dios cumple el plan que tiene contigo, por el cual te trajo al mundo, ahí vas a morir. Y yo también. ¿Estamos aquí? Aquí ninguno tiene cuerpo glorioso, pero es importante entender que hay algo importante que nos conecta con el hoy, el qué hacer en el día de hoy. El segundo es no tener temor de la muerte aunque venga, porque sabemos que su aguijón, que es el pecado, ya fue vencido. Y eso lo dice en Corintios, y ya más adelante en algún momento hablaremos sobre ese tema. Y el tercero es creer que seremos arrebatados por el Señor a su retorno.
Mire, hay gente que viene pensando en que, yo mañana me voy a morir, al final voy a resucitar y viene la vida eterna. Pero sabe que los antepasados, los nuestros, los apóstoles, casi nunca pensaban en ese proceso de la resurrección. Ellos estaban más animados en que el Señor Jesús vendría. Y vivían más con la esperanza de que no iban a morir, sino que iban a ser arrebatados. Ojalá la iglesia comenzara a pensar de esa manera. Estos 3 ejemplos, de los cuales vamos a desarrollar más adelante, es lo que nos da la fuerza para decir, nosotros podemos resistir la muerte en este tiempo. ¿Estamos? Esos 3 elementos. Bueno, tenemos que vencer el miedo a la muerte, porque la muerte debe ser, debe ser vencida. Al final lo dice la Biblia, yo no voy a ir más allá, no le voy a añadir nada, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a hablar de la muerte después que el propósito de Dios se haya cumplido, porque son verdades que hay que demostrarlas, no solamente enunciarlas. O sea, ¿cuándo va a llegar la muerte? Por lo menos yo tengo esa convicción. Muchas veces aquí en la Biblia he hablado desde el púlpito, ¿sabes qué? Hay unos que tienen una vara, y una vara a partir de un texto bíblico. Eso no quiere decir que es una verdad absoluta, pero el salmista decía por ahí, el hombre para vivir 70 años, decía, yo no he llegado allá, pero creo que voy a llegar. Y cuando yo hablo de ese tema, digo, y los más robustos 80, entonces digo, no, como soy más robusto voy a llegar a 80. Cierto, si usted quiere una vara, póngase la vara, pero si no se pone la vara, porque muchos murieron después de ahí. Mi mamá, por ejemplo, nació en el año 1925, vivió 97 años. Tengo buena ascendencia, ¿cierto? Tengo buena ascendencia. Sí, te quiero decirte, tú también. ¿Estamos acá? Ojo con esto. Bueno, listo. Eso sí, dicho de otra manera, la muerte llega después que el propósito de Dios, se ha cumplido en nuestras vidas. Por eso no debemos tener temor a la muerte. Vamos ahora a demostrar esta verdad. Y el primer ejemplo que escogí es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su humana condición, en su propósito de vida. Porque después vamos a tomar muchos ejemplos que nos animen que no, si yo tengo una visión ahora en este tiempo de parte de Dios, no me voy a detener. Porque el temor a la muerte no lo voy a tener tampoco. ¿Estamos aquí? Vamos, superó el peligro. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. ¿Superó qué? Superó el peligro. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Superando el peligro, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios, en su humana condición. Mírelo aquí, dice así. Al oír estas cosas, todos, no quedó ni uno allí en la sinagoga, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Diga conmigo, todos. Así que no se moleste porque la gente se llena de ira por lo que usted diga o no diga. Diga, todos se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose, ¿qué más? Oiga, diga, todos. Todos le echaron fuera de la ciudad. Yo no sé cómo, si fue que lo cargaron. Dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte, o lo iban empujando, no sé cómo lo llevaron, pero lo llevaron. Están hablando de Jesús, el Hijo de Dios, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Y qué más? ¿Con qué propósito lo llevaron? La palabra para es un propósito. ¿Para qué? Estamos hablando de propósito, ¿cierto? El propósito. ¿Para qué? Para despeñarle. ¿Y entonces qué pasó? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, cuando usted lee este capítulo, ¿por qué fue que ellos se enfurecieron? ¿Por qué se molestaron tanto? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que los llenó de ira y querían quitarle la vida? La respuesta está en el contexto anterior. Recuerde que el texto viene hablando que Jesús, lógicamente, fue al desierto, ¿cierto?, para ser tentado por el diablo. Ahí comienza la historia. Ahí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante dice que como a la edad de 30 años, dice el mismo Lucas,
para más o menos conectarnos a aquello de los 33 años, o 33 años y medio. Y entonces lo primero, tentación. Después entonces dice que Jesús llegó a la sinagoga, ahí está todos, llegó a la sinagoga y entonces tomó el rollo y leyó, abrió el rollo y leyó. Y leyó aquel pasaje de Isaías que dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y entonces habla del propósito de su vida. ¿Para qué había venido? Ese texto dice de eso, el propósito de su vida. Después entonces dice, me van a decir, médico, sánate a ti mismo. La incredulidad. Y luego de la incredulidad entonces la ilustra de varias maneras. Y se acuerda aquella época cuando había tanta hambre en los tiempos de Elías. Y entonces, aunque hay hambre en Israel, sin embargo Dios no mandó sino al profeta a la casa de ¿qué? De una viuda que estaba en Sarepta para que lo alimentara. Hablando de la incredulidad de ellos. Y luego entonces dice, ¿y sabes qué? Y había muchos enfermos en Israel en los tiempos de Eliseo. ¿Y sabes qué? Y Dios no sanó a ninguno de los enfermos que habían ahí en Israel, sino que sanó ¿qué? Aquel sirio llamado Naamán. Eso fue lo que provocó esa confrontación del Señor Jesús. El fin del contexto, ¿qué está hablando? Para resumir, la autoproclamación mesiánica de Jesús. Aquí se ha cumplido, ahí arranca. Esa autoproclamación mesiánica le produjo un problema muy complejo a cada uno de ellos. Más la ilustración de la universalidad de la salvación, porque eso habla ese contexto también, que era el que creía, ¿cierto? Iba a ser salvo. Y por último, pues lógicamente el rechazo de Jesús por la incredulidad es lo que los lleva a ellos entonces a quererle quitar la vida. ¿Estamos acá? En su humana condición. Así que es cierto, usted dirá cosas, pensará cosas, dirá cosas que al final a muchos les va a molestar. Y de hecho aquí hay personas que les molesta. ¿Sí o no? Uno está predicando y no se da cuenta. Yo a veces le digo a la gente en la consejería, pero es que uno observa y le da discernimiento de espíritu cuando hay personas que están molestas, que están rabiosas, que tienen problemas, que tienen resistencia, personas que no quieren cambiar, personas que solamente hacen comentarios negativos. Vea, todo eso pasa, pero uno no puede vivir. Por eso, ¿sí estamos? Y Jesús al final tenía que cumplir su plan. ¿Estamos acá? Todo esto terminó por enfurecerse. Se enfurecieron, dice el texto, todos los presentes en la sinagoga, ninguno. ¿Será posible que eso pueda pasar, que ni siquiera una sola persona en una iglesia se ponga de acuerdo respecto a un mensaje? Ese es el colmo, no, ese es el colmo, pero eso pasó. Y también puede pasar en estos días, ¿sí o no? Puede pasar que se está predicando la palabra y de pronto el común denominador es que rechaza todo. Entonces rechazan el mensaje y rechazan también al portador del mensaje. Eso puede pasar, a ver, al final le pasó a Jesús. Imagínense, ¿le pasó a quién? A Jesús. Claro que ese no es un consuelo para nosotros hoy, ¿sí o no? Ya estamos en la iglesia del Señor, debemos pensar distinto, pero pueden suceder cosas como esa. Y la ira produjo su fruto, los movió a actuar de manera irracional. ¿Será posible, hombre, que un mensaje de esa naturaleza, que es confrontador para uno cambiar, se va a enojar? Pero así pasó. A veces actuamos de manera irracional. Eso pasó con ellos. En vez de cambiar de actitud, en vez de decirle tienes razón, estamos de acuerdo contigo, los que tenemos que cambiar somos nosotros, y de hecho debemos cambiar, no, optaron por la parte irracional y se enfurecieron y lo llevaron a despeñarlo en un monte muy alto. Imagínense. ¿Estamos acá? Entonces quiero decirle, pero al final dice que él salió en medio de ellos y se fue. No le vamos a poner cosas que no dice el texto bíblico. Algunos pueden decir que fue un milagro, que pues Dios cegó los ojos de las personas que estaban allí presentes. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero lo cierto es que no lograron consumar su propósito. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? Primero, porque Jesús no debía morir así, ni debía morir allí, porque el propósito por el cual había venido al mundo aún no se había cumplido. Hombre, coge fuerza, por favor, coge fuerza, mira bien en qué usas el tiempo. Él no se preocupó porque lo rechazaban.
Él se preocupó por hablar del propósito de Dios, no más. Así que no te preocupes si te dicen, te hablan mal, piensan mal de ti o te rechazan. No te preocupes por eso. Lo cierto que te quiero decir es que en cuanto al temor a la muerte, por lo menos en mí, no sé qué pasa en ti, por lo menos en mí, yo tengo la claridad y espero que tú también la tengas, que yo estoy vivo hoy, que puedo morir en 10 meses, en 11 meses, en 1 año, en 2 años, cuando ya el propósito de Dios haya cumplido en mi vida y también en tu vida. Antes no, antes no. ¿De qué me anima a mí eso? A perderle el temor a la muerte. Bueno, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué razón me voy a preocupar? Si creo que todavía hay unas tareas por realizar, porque te aseguro que cuando la tarea esté cumplida, Dios te lo va a decir. Y te aseguro que vas a partir. De una manera u otra manera lo vas a hacer. Yo recuerdo ahorita cuando estaba allí repasando el mensaje, me acordé que estando en Cali, hubo un temblor de esos bien tremendos. Esa ciudad sí hay temblores todo el tiempo. Cuando en Cali aumenta la temperatura, diga usted que aumentaron los temblores. Ya uno sabía, la temperatura alta, viene un temblor. Pero ese temblor me cogió como de un sábado para un domingo. Yo estaba en una campaña en uno de los municipios cercanos y llegué ese día enfermo. Ve, después que salí de enseñar, salí enfermo, salí con fiebre, una fiebre pero impresionante. Pero qué fiebre tan horrible. Ahí en Jamundí, me vine aquí, todo lo demás, llegué a la casa, me acosté, después me puse a orar y otra vez me acosté, no podía dormir. Uy, como a la 1 de la mañana, se viene semejante temblor. Ahorita Dios me lo recordaba, allí en la oficina. Mire, nosotros teníamos una casa de 3 niveles y el último nos correspondía a mi esposa y a mí. Y le voy a decir, era tan tremendo que traqueaban los muros. Así, uno decía que parecía que era casa de cartón, que se fuera. Y yo estaba ahí acostado. Y yo hice así, levanté mis ojos al cielo y dije, bueno, Señor, si este es el día, pues este es el día. Pero yo de aquí no me voy a levantar. Si no es el día, aquí lo voy a esperar. No, nada. Así como le estoy diciendo, no dije más. Y ya, digo, esa traqueadera. Yo no tenía tiempo ni de bajar al primer piso. ¿Para qué me iba a preocupar yo con esa traqueadera? No, Señor, si este es el día, pues este es el día. Pero yo de aquí, yo no me voy a mover. Yo me voy a quedar aquí. Yo estoy en tus manos. Pasó. De seguro han pasado muchos años. ¿Sabe por qué no morí en ese temblor? Porque Dios tiene un propósito. Y todavía no lo había culminado. Aquí no había llegado todavía. ¿Ves? Y otras cosas más que Dios ha hecho en el camino. Entonces, primer ejemplo. Segundo ejemplo, que no vas a morir antes de tiempo. Segundo ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 1. Superó la acechanza de la muerte. Ahora la acechanza de la muerte. La muerte acecha de muchas maneras. Acecha porque de suyo ya tiene ese poder de acechar. Y acecha porque hay personas que quieren y desean quitarle la vida a otros. ¿Cierto que sí? Yo no sé si usted alguna vez ha sido perseguido. No sé, si alguno que está aquí presente alguna vez lo persiguieron o lo están persiguiendo. Pero hay muchas veces la acechanza viene de personas. Dice el capítulo 7, versículo 1 lo siguiente. Después de estas cosas, otra vez las cosas. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería, escuche, el acto de la voluntad plena del ser humano, de todo ser humano, él no quería andar en Judea. Él no quería. Está diciendo, yo no voy para Judea. Pero él esboza también una razón. Dice, porque los judíos
procuraban matarle. Oye, yo no sé la iglesia a veces, yo no sé a veces qué Biblia leen. Hombre, esto fue una dosis de prudencia. Si voy para allá, ya yo sé cómo está el ambiente por allá. Hay una gente por ahí que son tan irreverentes, que saben que su vida va a correr peligro, que saben que la situación es eso. Y sin embargo, ya van a parar y dicen, Dios está conmigo y me va a cuidar. Mira si era Jesús, hombre, mira si era Jesús, el Hijo de Dios. Y sabía que había acechanzas, sabía que, y entonces él usa de la prudencia. Dice, hombre, espérese. A ver, los evangelios exponen el proceso de polarización que existía en los tiempos de Jesús. Sus hermanos eran unos, sus hermanos, porque no podían compartir su gloria. Sus hermanos eran unos de los que estaban en el otro extremo, en la vida de Jesús, en el otro extremo, uno en casa. Así que no es extrañarte a ti, además Jesús lo dijo, que de pronto los enemigos serían los de la misma casa. Él lo dijo después. Pero lo vivió, lo experimentó. Esa era una de las polarizaciones que se tenía. Estos formaban parte de un grupo. Dos, las multitudes porque no estaban convencidas de sus credenciales teológicas y tampoco mesiánicas. No estaban convencidos todavía. Polarizados, ¿cierto? El uno por un lado, el otro por otro lado. Y por otro estaban los líderes religiosos. ¿Y por qué estaban? Porque tenían el temor de que la popularidad, las enseñanzas, los milagros de Jesús los desplazaran en su liderazgo. Así hay gente hoy. Y por eso estaban al otro extremo, no estaban al lado de Jesús. Esas tres categorías de personas lo acompañaron durante los 3 años y medio más o menos de su ministerio. Este grupo de personas persistieron. Cuando usted lee los evangelios va a encontrar esta gran verdad bíblica, las señales de Jesús, ¿cierto? Más sus enseñanzas, su vida intachable. Tal vez hubiera convencido a muchos, pero sin embargo siempre existía un grupo bastante mayoritario porque era la mayoría que rechazaba a Jesús. Tenemos que meternos en el contexto, esa era una gran realidad, más bien debía ser estimulante para que otros pudieran convertirse a Dios. El Señor entonces andaba en Galilea. ¿Y por qué andaba en Galilea? Porque en Galilea aún todavía no había amenazas, ¿cierto? Él andaba allí y se movía en Galilea y no, aquí me quedo mejor en el ambiente donde creo que no hay tanta presión. Por favor, hombre, usa un poquito de la sabiduría que Dios te dio. Dios todo no te lo sopla. ¿Quién te ha dicho a ti que el Espíritu Santo te paga diciendo qué vas a hacer o qué no vas a hacer? Si no fueras un autómata, hombre, tú no eres un robot. Tú tienes que analizar tu contexto, dónde debes moverte, ¿cierto? Si sabes si debe ir a un lado o a otro lado. Aquí no dice que Dios le sopló, aunque era Dios, pero está en su humana condición. Él está viendo que el contexto, había adversidad en Judá, y entonces por allá no voy porque me quieren, porque procuran, esa acechanza, por eso el título, el segundo punto, acechanza de muerte, superó la acechanza de muerte, mediante el quedarse en Galilea. Qué hermoso es esto. Ahora la pregunta es, si el ambiente estaba tan hostil, las cosas estaban tan complejas, él decide quedarse. Hombre, ¿será que él decide quedarse por quedarse? No, Jesús tenía un pleno convencimiento y siempre lo repitió. Él vino con un propósito claro. Si él llegaba a Jerusalén, rompía el marco de la prudencia y posiblemente podía ser apedreado y cosas más. No, él no podía en ese momento hacerlo. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual había venido al mundo no se había cumplido. ¿No se había cumplido? ¿Se había cumplido? ¿Cierto? ¿No se había cumplido? Entonces, ¿qué? Me quedo en Galilea y no voy. Ojo, nos enseña a nosotros, ojalá escojamos ese ejemplo de la prudencia. Prudencia. Si tú sabes que no, por favor, ¿por qué dices que sí? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué dices que no obstante que tienes ambiente hostil, te atreves a meterte allí? No, hombre, más bien ponte a pensar tú y yo cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros y caminemos en ese propósito hasta que se cumpla. Pero tenlo por seguro que si yo hubiera sido imprudente, de todas maneras no hubiera acontecido porque el propósito de Dios no se había cumplido. Sí hubiera pasado momentos difíciles. 3,
se escondió para esquivar la muerte. Estamos hablando de Jesús. Estamos diciendo es, ¿cuándo muero y por qué tengo que perder el temor a la muerte? ¿Cierto? ¿Por qué debo perder yo el temor a morir antes de tiempo? Otro texto bíblico, capítulo 8, versículos 58 al 59. A ver, Juan dice así. El que está furioso es el diablo. Lo que tiene que ver conmigo yo la tengo clara. Yo no me voy a morir antes, ni tú tampoco. Te aseguro, no nos vamos a morir. Cuando llegó el momento que hayamos cumplido el propósito de Dios, diríamos como dijo aquel diácono, en tus manos encomiendo, ¿recuerdas? Eso sí. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, antes de, yo soy. Imagínense con esto, es un recorrido que viene hablando, todo el texto viene hablando de esto. Lo voy dando desde el resumen. Y entonces dice, y tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús, otra parte hermosísima. Allá dijo, no voy porque me van a matar. ¿Qué hizo aquí? Se escondió. Y entonces hoy dice mucho, falta de fe. No, porque Dios me protege. Ay, están escondidos, pero porque anda escondido, sal. No. Jesús dice, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el Señor? Se escondió. Y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Antes que Abraham existiere, señala a un punto en el tiempo, en la historia. Lo que Jesús está diciéndole a ellos es que la vida de Abraham, antes del cual Cristo era, el cual también apunta a su carácter eterno. Antes de era yo. Yo no estoy hablando de la parte humana. En la parte humana, hombre, apenas llegué, apenas tengo 30 años de estar en este mundo. No, él está haciendo un análisis de la eternidad. Y está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy eterno. Antes que Abraham, que el pacto comenzó con él, el nacimiento de la nación, es que no está hablando cualquier bobada. Está hablando del nacimiento de la nación de Israel. Y que vino a través de los lomos de Abraham con Sara. Y ve estos ilusos, aunque muy respetuosos, ¿cierto? Le dijo, vea, antes que Abraham fuera, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy eterno. ¿No escuché? Está expresando el ser eterno, sin principio y sin fin. Es lo que le está diciendo. Eso no es fácil, Hay que entender también a los judíos. ¿Sí o no? Eso no es fácil. Jesús está afirmando de manera muy categórica, inconfundible, su reclamo de ser divino, de ser Dios. De ahí por qué reaccionaron de esa manera contra él. Y yo, este está blasfemando. Ya que esa es la palabrita categórica de ellos. Este está blasfemando, ¿cómo así? Se está haciendo Dios, pues. Miren esto. Y entonces, si está haciendo Dios, entonces vamos ¿qué? Vamos a apedrearlo porque eso no lo podemos nosotros admitir. Bonita también enseñanza. Escuche, Jesús aún estaba en el recorrido de su ministerio. Y la gente ya quería, otra vez aquí, matarlo. Ya estaba él presente allí. Ya habían cogido piedra. Y tú sabes lo que es la historia de Israel y esas piedras. Uy, tanta gente que apedrearon. Oiga, y Jesús conocía la Biblia bien completica y sabía que cuando cogían a esos profetas era darle piedra hasta que los mataban. Y ni siquiera los sepultaban. A veces hasta los arrastraban después o le dejaban el poco de piedra encima. Es que vivir el contexto. Es interesante vivir en el ambiente en el cual estaba amenazado de muerte. Y sin embargo él se escondió. ¿Por qué criticas a otro cuando se esconde que sabe que el mal viene contra él? Primero esa aplicación como un paréntesis. Estamos como un paréntesis. ¿Por qué criticas a otro? No critique a otro, hombre, por favor. Dios a cada uno le va dando el discernimiento de cómo actuar.
Jesús en su humana condición, ¿cierto? Lo cuenta que lo iban a apedrear y que hizo, se escondió. Entonces la gente hoy la señalan, que tal cosa, que lo otro, rará. No, el Señor se escondió, hombre, se escondió. Otros estudiosos dicen no, que posiblemente los mismos discípulos cogieron y lo escondieron. Bueno, ahí no dice eso, pero bueno, puede ser el método, no sé cómo fue. Lo cierto es que él se escondió. Y mire que la primera parte está hablando que Jesús lo iban a lanzar de allá y pasó por en medio de ellos. No, yo no quise ponerle esto cosa milagrosa, porque la verdad que él dice que él desistió de hacer milagro en favor de él. Sí, lo hizo en favor de otro, en defensa de otro, en beneficio de otro, pero en beneficio propio. Pero creo que la segunda parte sí tenemos nosotros que de pronto se escondió y salió del templo. ¿Por dónde saldría? Ahí no dice qué puerta, pero sí dice que fue entre medio de ellos. Ahí la cosa ya la cosa sí, ¿cierto? Aunque no dice qué puerta, sí dice que fue en medio de ellos, y entonces, y se fue. Ahora, no sé si a ti te ha pasado, yo te voy a contar dos pequeñas historias que puede haber acontecido. A ver, la primera historia mía era que una vez llegué yo a un banco y sabía que en los tiempos de inconverso alguien me quería quitar la vida, ¿cierto? Me quería quitar la vida, así llegué yo a Jesús y da la casualidad que quien me quería quitar la vida, nada menos y nada más, era una persona que habían contratado y pertenecía al Estado y era una persona de la que ese entonces era la SIJIN. Y ese señor hasta por bandido lo echaron de allá de la policía y era un sicario contratado a sueldo. Y todo el mundo lo sabía. Eso fue en mi tierra. Pero vaya sorpresa que un día me lo encuentro en Bogotá, sabiendo yo que le habían pagado para que también me quitara la vida a mí, sin justa causa, porque Dios lo sabe que fue sin justa causa. Y yo que entro al banco, voy al banco y me toca el último lugar, y cuando veo que 3 personas antes de llegar al cajero estaba él, ya yo conocía de Jesús, yo estaba en el reino de los cielos. Tenía 2 opciones. La una, salir, con el temor latente que al voltear y verme, él podía salir detrás de mí. Primera percepción, primer análisis mental que podemos hacer todos. Dios le dio un miento a usted para pensar, ¿sí o no? Para pensar y calcular la decisión que va a tomar. La segunda, como ya decía, dar la vuelta. Entonces podía pensar, lo atienden rápido cuando dé la vuelta. Entonces la segunda, ¿cuál era? Quedarme. La segunda dije quedarme. Y la segunda quedarme fue de la siguiente manera. Dije, bueno, señor, ya estoy en el banco. Ahí está una persona que yo nunca le hice daño. Ahí está una persona que un día le pagaron para matarme a mí. Tú sabes, si tú eres testigo, que yo nada tengo que ver. Pero me quieren matar, ¿cierto? Porque a veces en el ejercicio profesional mucha gente quiere causarle problemas. Pero me quiere matar. Y ahí está. Señor, yo no me voy a mover de aquí. Otra vez como el temblor. Señor, yo no me voy a mover de aquí. Yo me voy a quedar aquí. Lo único que te pido es que él no me vea. No te voy a pedir más, sino que no me vea. Y aquí voy a seguir. Señor, lo atendieron, se fue. Yo seguí en mi fila, era como el 10º, me atendieron y también me fui. Segundo ejemplo, para poder entender esto, que son cosas que le pasan a uno hoy. No tiene que ser Dios, no olvídese. Un hijo de Dios, ¿sí o no? Y que cree en Dios. Y entonces el segundo, que yo iba para una reunión de pastores que se iba a realizar en Bello, en Itagüí. Y entonces, pues lógico, las condiciones, como dice usted, como usted también dice, estaba por ahí yo recién llegado acá y los cueros no estaban para hacer correas. Entonces, dependíamos de nosotros mismos, de los propios ingresos pues, que percibíamos por cuestión de bienes y arriendos y demás. Y llevaba 800,000 pesos míos y llevaba 2,500,000 pesos para girárselo a unos misioneros.
los 1.800 y 200 y 2.500.000, para cuando saliera de la reunión ir al banco y hacer los giros. Llevaba un computador que tampoco era mío, era el computador del presbiterio general, el presbiterio regional, no era mío, una herramienta de trabajo, ahí lo llevaba. Cogí el bus aquí en San Antonio, me monté el camino a Itagüí, y antes de llegar a esa iglesia, recuerda que hay una iglesia ahí en toda Guayabal, una iglesia a mano derecha que es muy famosa, no sé el nombre, pero es muy famosa. Antes de eso se levantó un hombre con un revólver y dijo, bueno, aquí le dijo al conductor, usted no va a parar más, no va a recoger a más ninguno, y hágame el favor y todos pongan las manos arriba, y bueno, y aquí vamos a celulares, plata, anillos, tal cosa, lo otro, a todo el mundo. Pero yo entiendo esto, porque a nosotros también nos pasa, Dios nos protege, ¿cierto? En medio de. Y sí, entonces yo tenía en mi cabeza, hay oraciones que son cortas, pero son muy efectivas dentro de la reflexión que uno hace, oraciones reflexivas. Y dije, Dios, tengo un dinero acá que es mío, si se pierde no hay problema. Yo asumo porque es mi dinero que tú me diste. Pero tengo otro dinero que no es mío, que es de los hijos tuyos que le vamos a enviar, y eso sí no quiero que pase. Si pasa con lo mío, pues Señor, tú me darás más. Pero si pasa con ellos, ya la situación es más compleja. Y tengo un computador que tampoco es mío. Y Señor, entonces, ¿qué hago? Y pensando en eso, pensando y mirando, dije, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a bajar el computador y lo voy a rodar. Lo primero que pensé, voy a bajar el computador con calmita, y voy a rodarlo hacia a la silla de adelante. Lo primero que pensé. Cuando yo estoy pensando en eso, en la parte de atrás sale otro con una pistola. Ahora sí, ya. Si yo estoy concentrado, el que está al frente, puedo hacer muchas cosas, pero ya por detrás no sé por dónde me viene la situación. Si estamos acá, en medio del peligro, en medio del miedo y tal cosa. Entonces hice otra vez lo mismo que el temblor. Señor, yo no tengo más que hacer sino descansar en ti. Tú sabrás entonces, estoy en tus manos, aquí estoy. Tú me puedes hacer invisible. Yo tenía aquel pensamiento de que una vez pasó. Mire, hermanos queridos, para entender la situación de Jesús, no lo mire de otra manera distinta. Entonces el hombre vino, y venía quitando el dinero a los demás, celulares, anillos, tal cosa, llegó hasta antes de mí. El de atrás no sé hasta dónde llegó. Lo que sí le digo que este que venía y llegó delante de mí, me pasó. Y fue al otro siguiente y a mí como si no me hubiera visto. Y siguió vaciando el bus y yo calladito solamente decía, ay, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Cuando esa gente dijo, bueno, aquí paren que ya nos bajamos. Se bajaron entonces la gente, y una de las voces decía, bueno, a quien no les hayan quitado, de pronto es cómplice. Yo calladito me quedé. Óigame el favor y llegué al lugar de destino. Quiero decirte, atravesando por medio de ello y se fue. ¿Estamos aquí? ¿Pero por qué pasó? Dígale, porque no era el tiempo aún de Jesús morir. No era el tiempo. El propósito de Dios en su vida no se había cumplido todavía. Así que, ojo, por favor, vamos que el virus está, sí está. Nosotros no somos negacionistas. El virus es una realidad. ¿Sí o no? Es una realidad. Tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que ser prudentes, Jesús lo fue. Existen ciertas dosis de pronto ahí que hay que esconderse. Bueno, sí, usted tiene un tapaboca aquí, todos tienen tapaboca. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Cierto? Lo tenemos, ¿sí o no? Pero confiamos en ¿quién? En Dios. Y la mayor razón de confiar en Dios no está en el tapaboca, no está en las medidas preventivas. La mejor seguridad que tiene usted y que tengo yo es que no vamos a morir todavía hasta que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida y en mi vida para la gloria de Él. No hay más que decir.
Así que tenemos que vencer el temor a la muerte. Vivir en esta vida como que no es el último día, sino que quedan otros días más por vivir. ¿Estamos aquí? Pónganse en pie y decir, vamos a vencerlo. La vamos a resistir. Vamos a avanzar. ¿Cuántos creen que vamos a avanzar? Vamos a avanzar, porque Dios está con nosotros, porque tiene un plan con tu vida, con mi vida. Y hasta que no lo termine, no te vas de este mundo. Pase lo que pase, créalo, avance, camine, no se detenga. Siga adelante en su empresa, en su ministerio, en sus negocios, en su profesión. No ha llegado el día. Cuando llegue el día, Dios se lo va a decir. Pero no antes que se cumpla el propósito en ti. ¿Está claro? Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos. Bendito y poderoso Dios. El Señor Jesús en 3 ejemplos resistió 3 veces la muerte. Y tenemos una respuesta bíblica porque su tiempo aún había llegado. Sabía que tenía una hora designada, Él lo sabía y Él lo dijo después. Para que el Mesías, Él como Mesías, fuera cortado. Y no podía morir con antelación, no. Sino en el momento y en el lugar asignado por Dios. No podía morir en otro lugar. No podía morir en otro lugar distinto al Gólgota. Era el Gólgota. Tú no vas a morir en una ciudad equivocada, no. Ni en el tiempo que te digan los médicos. Ni en el tiempo que te diga el vecino. No, no podía. Nosotros tampoco vamos a morir antes que el tiempo que ha sido asignado para nosotros se cumpla. Dile a Dios, así que no debemos temer a la muerte, mientras el propósito de Dios no se haya cumplido en esta tierra. Tu propósito, el propósito que Dios puso en ti. Dile gracias, papá. Estoy en medio de peligro, no podemos ser negacionistas. Dígale, estamos en medio de peligros. Acecha la muerte. Por todas partes, Señor, a nivel mundial. Pero tengo una convicción que si algún día me tocara enfrentarla cara a cara y no es el tiempo, la voy a resistir. Y no la voy a aceptar. En el nombre de Jesús. Mientras tenga, dígale, mientras tenga la convicción que todavía, dígale, todavía tienes mucho que hacer en nosotros y con nosotros, el temor a la muerte va a desaparecer. Y la vamos a resistir. Cuando venga la enfermedad le vamos a decir, no, yo no voy para muerte. Tú tienes que desaparecer porque no ha llegado la hora. Porque no ha llegado el día determinado por Dios. No. Y entonces usted y yo rechazaremos la enfermedad. Y le dimos no. Y aunque llegue el virus no lo va a matar. Dígale, no es mi tiempo, no es la hora. No. Hay mucho todavía por hacer. Hay mucho todavía por tú trabajar en esta humanidad. Y para eso, dile, me trajiste a este mundo. Es tu propósito, no es mi propósito, dígale. Y quiero caminar en tu propósito, no en mi propósito. Quiero caminar en tus planes, no en mis planes. Dios amado, en el nombre de Jesús. Porque el día que tú concluyas el propósito por el cual nos trajiste al mundo, también llegará. O posiblemente venga el arrebatamiento. Y queremos más soñar que vamos a ser arrebatados. Más bien que estén en nuestros corazones como los antepasados, así lo escribieron. Pensar que no lo vamos a ver, que vamos a resistir tan fuerte la muerte, que Dios amado esperamos mejor el arrebatamiento. Dile así, Señor, yo prefiero mejor el arrebatamiento. Pero Dios es soberano. Dígale, Dios, aquí estoy. Antes del tiempo no, ni en el lugar equivocado. Eso no va a pasar. En el nombre de Jesús. Bendice. Dice, bendice a mi casa, a mi hogar, a mi familia. Lo que hago, lo que emprendo. Que está conectado con tu propósito.
Creemos que vamos a avanzar porque tú estás con nosotros, tú lo dijiste. Lo creemos, confiamos en el nombre de Jesús. Depositamos en ti toda la confianza. En ti tenemos nuestra esperanza. Sabemos que nos espera un cuerpo corruptible, pero ahora vamos a resistir la muerte. Hasta tanto tu propósito se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Genera una convicción fuerte que cada día que nos levantemos, decirle a Dios: Señor, tú tienes un propósito todavía. Si tiene fiebre, Señor, se va a ir. Si viene la enfermedad, dile: se va a ir. En el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Levanta tus manos al cielo y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador, nuestro Rey, el amo y el dueño de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias, mi Rey. Y nos rendimos a ti para que el propósito tuyo se cumpla cada día en nuestras vidas hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale: te vamos a resistir, te vamos a resistir, te vamos a resistir. Porque tenemos una convicción que estamos vivos, porque hay un propósito en nuestras vidas. Los amo en el Señor. Que tengan la más exitosa de esta semana. De victoria, de triunfo. Libérese del miedo, del temor a la muerte. Avance, vamos a avanzar, lo vamos a lograr. Dios lo va a lograr con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.